Hace meses atrás dijimos no den por muerto a Guillé, y eso es cierto. Efectivamente, quienes creen que la carrera está absolutamente corrida y que Guillé lo tiene casi que su única pelea es ver si pasa a segunda vuelta o no, se equivocan. Evidentemente hay una serie de activos que tiene la candidatura de Alejandro Guillén que muchas veces se subvaloran en el juego mediático. Por lo pronto cuenta con el apoyo de 4 partidos, el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que no son bicoca y que además podríamos incluso hacer, lo hemos hecho en otras oportunidades, cuando estábamos todavía en los tiempos de Marcha Blanca, de no estoy en calama.cl, viendo como un activo súper importante porque implica, digamos, por de pronto contar con una masa militante, de adherentes, de alguna manera la familia, que logra en general encauzar las distintas tradiciones políticas que tienen estas tiendas, que evidentemente hacen que ya con ese puro activo uno podría decir, mira, cuidado cuando uno quiere dar por muerto a un cierto candidato. Especialmente en la lucha, digo, de las fuerzas progresistas y de izquierda. Sin embargo, el problema es que pasa el tiempo y si bien nunca quedarlo por muerto, insiste permanentemente el candidato en esta metáfora mortuoria. Parece a jugar con un arma, una especie como de ruleta rusa, donde cotidianamente salen disparos muy cercanos a los pies y algunas veces derechamente se disparan los pies. La semana pasada, y algunos lo recordarán, son cosas que de pronto quedan un poco en el tintero, pero que son cosas que los medios anotan, absolutamente lo destacan en sus agendas. Tiene que ver con esta crítica profunda que hizo Alejandro Guillé a la cobertura, a lo que no sale en los medios, a que efectivamente hay un cerco informativo. Ese fue el concepto que utilizó y que la verdad que muestra de manera muy desafortunada que, si bien no hay que dar por muerto a Guillé, la verdad es que insiste en estar con poca vida, iniciando unas peleas que no tienen pero absolutamente ninguna razón de ser, que además son incorrectas y que nos hablan, por una parte, de una lectura muy alejada de la realidad de Guillé y de su entorno, y además, incluso porque uno podría tener la lectura del cerco informativo igual, pero evidentemente la pregunta es cómo uno supera esa realidad, y si uno cree que superando esa realidad es haciendo la denuncia en una conferencia de prensa, que además incluso tiene todo un anecdotario detrás, porque hasta el momento, el día en Valparaíso, cuando hace esta lectura, generó una gran molestia en la prensa porque su equipo avisó, dicen, con cerca de 1 hora de anticipación, que iba a hablar Guillé en el Congreso, cuando los que cubren política, es decir, campañas presidenciales, funcionan en Santiago y no en Valparaíso. Por lo tanto, llegaron a última hora, por decirlo de manera coloquial, los medios, y en ese contexto Guillé se despacha unas declaraciones que de verdad van a quedar, yo creo, en la historia subterránea, en el subtexto de esta elección presidencial, como uno de los momentos muy desafortunados de su campaña, y que probablemente uno podría también, ya después, con el paso del tiempo, mirar en retrospectiva y decir, bueno, ¿qué pasó acá para que efectivamente hubiera tal nivel de divorcio entre el candidato, una figura de proyección, que además viene del mundo de los medios, y efectivamente este espacio comunicacional en el cual insiste en no prender? Solo respecto a esto, por ejemplo, la última noticia que intenta generar Guillé, que efectivamente ha tenido una relativamente buena, se ha cubrido de manera bastante adecuada por los medios, es el tema de que él propone profundizar y modificar el pilar solidario. En esta discusión que de alguna manera tiñe a todos los candidatos presidenciales y a todo el mundo político, que tiene que ver con esta reforma previsional propuesta por el Ejecutivo y que entendemos hoy de manera formal entra al Parlamento para su discusión, y donde también ya hemos dicho apuesta el gobierno a poder tensionar la campaña presidencial, a sacar al pizarrón a Sebastián Piñera para lograr con ello, digamos, dar un punto y mostrar que efectivamente es en los valores de la nueva mayoría donde hay una mirada mucho más profunda respecto a los temas de la previsión de las pensiones, y donde son justamente los Piñera y compañía los que permanentemente más bien están preocupados de cómo logran de alguna manera seguir poniendo el énfasis en el crecimiento económico y no en un avance con mayor redistribución. Bueno, este tema que plantea Guillén es un tema que puede ser bastante interesante, tiene punta. De alguna manera, de hecho, lo que hace finalmente es generar un cordón umbilical con probablemente, y más allá de cualquier opinión más ideológica, más política,
con el corazón de lo que con el paso del tiempo finalmente va a ser recordado los gobiernos de Michelle Bachelet, que seguramente, insisto, con el paso del tiempo se van a ir fusionando en un puro recuerdo en términos de las cosas que en sus dos gobiernos pudo realizar. Y eso justamente tiene que ver con el pilar solidario, sin ninguna duda, la más importante y principal obra, en términos de lo que queda, del primer gobierno de Bachelet. Concatena, entonces, busca ahí hacer la diferencia y poder marcar un punto respecto, evidentemente, a la candidatura de Piñera. Y eso está muy interesante. Lo que plantea básicamente en esta profundización del pilar solidario, por ejemplo, es esta idea de aumentar fuertemente las pensiones asistenciales mínimas, que podrían subir de manera bastante importante de 70.000 pesos aproximadamente, que es la más baja, a 140.000 como piso, como piso de pensión mínima solidaria. También con una serie de propuestas que están pensadas en la tercera edad, como el tema del transporte gratuito, a propósito de la polémica también en Santiago, con el metro, ¿cierto? Una polémica que duró cerca de una semana y que se resolvió a favor, dijéramos, de la gente de tercera edad, que va a poder utilizar de manera más o menos libre el pasaje reducido. Bueno, él va más allá, dobla la apuesta, dice transporte gratuito en todo el sistema conectado, y obviamente uno lo entiende también en regiones, para la tercera edad. Que además igual habría sido interesante que explicara cómo, porque efectivamente siempre cuando se piensa en estas cosas, se piensa en este sistema integrado Transantiago, metro y grandes empresas, pero eso siempre habrá que ver en ciudades, por ejemplo como Calama, en las cuales el transporte principal es el colectivo. ¿Cómo uno podría hacer para efectivamente asegurar gratuidad en el transporte cuando hay una serie de empresas y de finalmente, no de empresas, de emprendedores, de trabajadores particulares que se adhieren a una línea colectiva? Bueno, que no lo vaya a matar el centralismo al senador. Pero al menos el titular puede ser interesante. ¿Cuál es el problema? El problema, a propósito de este tema con la prensa, etcétera, es que ¿en qué contexto lo dice? ¿Qué es lo que ofrece Guillé más allá del anuncio específico? ¿Está en una competencia de propuesta política o está en un paso incluso más atrás, intentando disputar un espacio de liderazgo, donde el liderazgo de Sebastián Piñera, con todas sus precariedades, ya es bastante incombustible? La gente sabe cómo es Piñera. Ya no le hacen el daño que le puede hacer las acusaciones de que es un especulador, las acusaciones de que su negocio, si bien no están quizás primero, al menos están a la par de su propuesta país. Las acusaciones respecto a sus permanentes desatinos lingüísticos, que denotan además efectivamente una mirada probablemente muy pobre en general, digamos, de la existencia social. El tema es que eso ya es parte de los pasivos de Piñera, y con esos pasivos pudo ser presidente de la República y puntea por lejos las encuestas hoy en día. El problema de Guillé es que no logra instalar su figura, no logra instalar la posibilidad de hacer creíble esta propuesta con un liderazgo. Hace años atrás, Pablo Longueira hablaba de, quizás al primer año, finales del primer año, el gobierno de Sebastián Piñera, el momento probablemente más bajo de aprobación de Piñera, hablaba de la necesidad de relato, ¿se recuerdan? Y este concepto lo utilizó de manera permanente durante varios meses, y que además tuvo que ver también con una cierta arremetida y con una finalmente irrupción de la UDI, que termina al comienzo bastante desplazada al gobierno de Piñera, y que termina finalmente siendo el partido eje, tal como se demuestra en esta pasada, donde Piñera pareciera que nunca fue de Renovación Nacional, sino más bien un buen discípulo de Jaime Guzmán. Esta idea de el relato tenía que ver justamente con estos elementos. No era nada muy sofisticado desde el punto de vista politológico, pero era interesante que se planteara en el debate público. Es decir, la política no son solamente hechos concretos, sino que también son cómo se articulan esos hechos de una manera coherente, insisto, no para especialistas o para el propio mundo político, sino para la gente de a pie. Y eso tiene que ver con cómo uno logra conectar ciertas ideas que pueden ser muy básicas, y uno supone, sin tener el conocimiento cabal de cómo se hace, que efectivamente eso se va a cumplir. Ejemplo muy claro en el caso de Piñera: trabajo. O sea, Piñera logra instalar, puede decir, ayer en el Estado Nacional repitió 3, 4 veces, cuando nosotros creamos 1 millón de empleos, y ya finalmente nadie, ni siquiera el sistema, le discute o le matiza la calidad de ese empleo, a qué se refería, cómo efectivamente el aumento de los empleos de Piñera en los años de su gobierno, este 1 millón de empleos obviamente bastante precarios,
tuvo mucho que ver no con una fantástica capacidad de crecimiento económico impulsado por las ideas del neoliberalismo, sino con que 8 días antes, 10 días antes de que asuma la presidencia hubo un terremoto devastador, nos referimos al 27 de febrero del 2010, y por lo tanto hubo un gasto de parte del Estado en el proceso de construcción, es decir, fuentes directas e indirectas que generó el gobierno, el Estado para la reconstrucción del centro-sur del país, que justamente fueron clave en esta cuenta de Excel donde él llega a 1 millón de empleos. Bueno, en fin, esas cosas ya a esta altura del partido dan lo mismo, porque si yo estuviera frente a Sebastián Piñera en cualquier programa, cualquier analista y le empieza a decir, eso ya no tiene sentido. Él logró instalar, punto para la derecha, que él es el hombre que trae el trabajo. Eso es un relato. ¿Cuál es el relato de Guillé? Por el amor de Dios, ¿cuál es el relato de Guillé? ¿Qué va a hacer Guillé para ser una opción competitiva? Llama poderosamente la atención. Finalmente, más allá de esta idea del pilar solidario, ¿qué es lo que nos queda en la semana? Lo que nos queda en la semana es una rabieta, no tiene otra manera de calificarse, en que Alejandro Guillé se instala frente a los medios de comunicación, les dice cuán malos son, les habla del cerco informativo, y para terminar, en un corolario que realmente, insisto, que pasará a la historia, al menos de los análisis de la política en los medios de comunicación, les dice que el día anterior había tenido una excelente entrevista con el corresponsal de Reuters, de la agencia de noticias Reuters, y que en realidad él le llamaba la atención por qué una entrevista como esa no podía ser, podía salir en alguno de los medios de comunicación masivos, porque en realidad ese nivel de un medio internacional, extranjero, como la agencia de noticias Reuters, era realmente, así se hacía periodismo. Y él, como un viejo periodista, la verdad es que se sentía muy poco orgulloso de la manera de hacer periodismo hoy en día. Bueno, esa frase que realmente sí, uno le da un poquito de vergüenza ajena, además de los efectos prácticos que tiene respecto a, me imagino, la cara de pescado o las risas que editores, en fin, y periodistas en los vastos medios chilenos habrán tenido, y más allá de cuán cierto es el cerco informativo, pero no podría decir Alejandro Guillé que sufre un cerco informativo. O sea, sí lo pueden decir los grupos mapuches peleando en el sur, los grupos medioambientales, en fin, hay mucha organización social en Chile y realidades que están bastante invisibilizadas, huelgas en grandes empresas que tienen contratos millonarios con la televisión y con los diarios, sin ninguna duda. Alejandro Guillé llorando por el cerco informativo es realmente una pataleta que no tiene sentido, porque además habría que preguntarse, en el caso de la maravillosa entrevista que le hizo el periodista en Reuters, ¿dónde salió? Entonces, claro, en general pasa, hasta a uno le ha pasado, que muchas veces cuando viene, no sé, por ejemplo, un estudiante que está preparando una tesis y te quiere entrevistar o te quiere hacer algunas consultas sobre un tema, en general es una conversación más entretenida que la que uno puede tener con un periodista que lo que está buscando, ojalá, es el punto discordante, esa fractura, esa fisura, que es la que hace noticia. Y ahí, obviamente, es una discusión mucho más general que tendremos que darnos como sociedad respecto a por qué eso es lo que vende. Pero bueno, eso es harina a otro costal. Cierro este pequeño comentario planteando que aún no hay que dar por muerto Guillén, pero sería bueno que alguien se lo dijera y que sea capaz de construir esto que además uno pensaba que iba a ser parte importante de su activo. Es decir, todo esto ascendiente, esta carga de prestigio, valoración que trajo durante más de 20 años de trayectoria en los medios. Es impresionante la dilapidación del capital político de Guillé, que me parece que hoy en día básicamente sostienen de manera incluso a veces bastante generosa algunos de los partidos que lo acompañan. Déjenme poner solamente un asterisco para decir que, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, hay que ver cómo a partir de las presiones internas logran en la práctica bajar, no se dijo eso, pero en la práctica bajar, ya no la vamos a ver mucho más en eso, a Carol Cariola, que tenía una muy buena evaluación en los sectores que importan de Guillé como vocera, y que en la práctica es desplazada del comando. ¿Cuál ha sido la actitud? Salir a llorar por la prensa, salir a quejar, salir... No, efectivamente se asumen las cosas como son, se buscan otros espacios de influencia, y eso de alguna manera es la buena política que muchas veces cuesta visualizar en el resto de iniciativas y acciones que hacen los actores. Guillé no está muerto bajo ningún punto, pero evidentemente no goza de buena salud, y mientras esté más preocupado del cerco informativo que de él ser capaz de construir, digamos, más que un relato, construir el personaje,
construirse él también como, para utilizar digamos estas metáforas, como el jovencito de la película. Creo que le sigue pavimentando y ayudando a llegar de manera muy forzada a una elección y efectivamente sí pavimentar el camino para Sebastián Piñera, que además ya empieza a decir, también a construir elementos de su propio relato. ¿Por qué no pensar que puedo ganar en primera vuelta? Obviamente que es un despropósito, exagera, pero instala algo que es cierto, que no hay competencia. Y si Guillermo es capaz de salir de la lógica de que prácticamente no hay competencia, sin duda que no va a tener ninguna posibilidad de derrotar al expresidente Sebastián Piñera. En este lunes sándwich los dejamos. Durante el día habrá muchos contenidos nuevos en noestoyencalama.cl. Es Ideología de Género. Nos encontramos el miércoles a las 9:30 de la mañana.